computadora. Ahorita. Ok. Gracias, Andrés. Sí, como le decía, ingeniero, fíjese que nosotros realmente estamos bastante inseguros con lo que estamos haciendo y sobre todo con los análisis finales. Pero para, ser más acertados con los análisis, creo de que es importante de que sepamos que estamos en la vía correcta, ¿verdad? Con los cálculos que estamos haciendo y con el planteamiento. Entonces, incluso en esos planteamientos que teníamos, nosotros tenemos algunas dudas con respecto a los métodos de requerimiento. Ahorita Andrés lo va a mostrar. Si gustas, Andrés, haz tú una consulta, porfa, porque tú estuviste en eso. Bueno, buenos días, ingeniero. Tenía una pregunta. Cuando nosotros para sacar lo de Silver Mill, tenemos, o sea, la duda de por qué en este caso, ¿verdad? Que hemos como aplicado aquí la fórmula y todo, nos da como, o sea, nos da una tendencia como para, o sea, mayor. Y yo creo, y por lo que he visto en clase y videos en YouTube, siempre tiene que ir a menor, pero en este caso no sé por qué tiende a ir a Ah, mayor. mira, Entonces, ajá, vaya, entonces lo que hicimos, si quieres solo termino porque es como que todo porfa, dale. relacionado. Entonces lo que hicimos entonces fue aplicar otro método que es el mínimo costo total, ¿verdad? Ujú. Aquí el problema que tenemos es que nos da mucho mayor, porque digamos, para la pieza A no tuviera como que pasar, si no me equivoco, no tuviera como que pasar de 90 al menos algunos valores para después poder seguir, o sea, sacando el siguiente desde cero, digamos que en la semana 3 desde cero otra vez, para, para seguir terminando para cada una de las piezas, pero en este caso se pasa y entonces después hicimos el unitario, pero aquí está, el unitario y, y nos da de esa manera que no, pero no estoy muy seguro si está correcta. Entonces, esa es mi duda con respecto a ese punto. Vaya, veamos tu primer punto y notalo bien aquí que no estaría mal hecho. No importa en cuál te pongas ahorita, yo mencionaré lo siguiente. Notas que el primer valor de demanda dice 290, ¿cierto? ¿Sí? Y el segundo valor te cubre para 900, ¿sí? Ujú. Sí, No sé, lo notas, ves la diferencia. sí, sí, sí. Va. Entonces, si aplicas Silver 1000 en 290, hay algo que de la clase de inventarios tendrías que traerte aquí, que es el concepto de allá dijimos demanda constante y entonces se crea la curva, ¿sí? Pero cuando la demanda no es constante, entonces el comportamiento de las curvas es demasiado inestable. ¿Qué te ocurriría? Estás triplicando la demanda, por no ponerle un número muy exacto, pero casi notas que 300 a 900 la demanda triplicó, ¿cierto? Sí, es Eso cierto. implicaría en Silvermill que si lo paras a pensar un poco, el valor que te puede estar tirando en la curva en este momento es que ese 900 que decidas mantener en almacenamiento va a requerir que tú mejor hagas otro tamaño de corrida independiente del de 290 por ese cambio de nivel de demanda. Nota que los otros valores de 900 en adelante, por ejemplo, ahí te explicaría de hiciste el primer lote, pero ya aumentó, entonces es lote único el de la demanda de 290. Luego, entonces tendrías que volver a hacer el reinicio, como decir, bueno, en el segundo periodo hago 900 o 900 más 810. Acordate que eso en Silvermill allá nos pasaba que va disminuyendo del primero para el segundo, en el tercero y aumentó Ujú. en el cuarto, ¿cierto? Y Sí, consideramos únicamente los primeros tres.
Pues en este caso, dado que la regla lo separó en el segundo periodo, solo haces la producción para el periodo 1, ¿sí? Las demás vuelven a ser evaluadas según su condición y aquí es donde la decisión puede ser distinta. Notar lo que producir en el segundo para el tercero y cuarto, dado que la demanda ya está, si notas, lo mínimo que llegas a tener es 600, pero 600 también es como el 2/3 del inicio de demanda, ya te podrían cambiar los valores y con eso entonces al menos mantener que ese periodo inicial tenga su propio lote y el otro no. Nota que la posición de las curvas entre el primero y el segundo periodo era, no sé si lo notarías, pero sería como un Q demasiado extremo hacia la derecha en las curvas de EOQ. Y eso implicaría que no importa lo que hiciéramos, la próxima demanda debería estar entre 313, así, no un intervalo muy grande, pero entre 300, 350, lo mucho, como para que realmente Silvermill te fuese a acatar más periodos. Si te subió demasiado la demanda, es obvio que va a disparar y te va a decir que no, que lo hagas diferente. Entonces, hasta ahorita, parar en el primer periodo y reanalizar de nuevo en el segundo, no hay problema. Hay otra cuestión, lote por lote en aquella ocasión perdió, ¿cierto? Y Silvermill hizo una propuesta más barata. Nada quita que en este momento Silvermill tenga convergencia con lote por lote y las dos resulten ser en el mismo tipo de solución, ¿sí? Nada lo quita. Depende de los datos de costo en cada pieza y depende entonces también del costo de almacenamiento en cada pieza, ¿sí? Nota que eso, o sea, eso es como vital en este momento porque cada pieza tiene su propio costo de emitir pedido, llámese costo fijo de producción, y cada una tiene su propio costo de almacenar el inventario. Entonces, eso recrea un poco de detalle, recrea un poco de condición en el que ustedes realmente pues, puedan mencionarlo, pues, o sea, puedan sentirlo bien al momento de realizar esa cuestión. Inge, pero en este caso menciona de que es costo por iniciar la producción. Entonces, nosotros asumimos ese costo por cada periodo, pero es diferente costo por iniciar la producción que costo por producción unitaria. La verdad que sí es diferente, pero el que esté en la tabla es el costo por iniciarlo. Sí, sí, correcto, con ese hemos trabajado nosotros. Ajá, entonces, Y también hemos trabajado con el costo por mantener el inventario. Recuerdo que en el caso nos decía de que en cierto periodo iban a traer más piezas. Entonces, lo que sí. nosotros hicimos en ese caso fue ahí a aplicar el costo por mantener el inventario. Estoy en lo correcto. No, no. Traerían las piezas. Sabes que en ese momento esas piezas le están llegando al inventario en esas fechas, Ok. ¿sí? Si Ujú. por algún acaso, y eso es recordándoselos, si por algún acaso esas piezas ya se cuentan en inventario, es muy probable que no necesiten usarlas. Pero Ok. recuerden que eso está en órdenes programadas, en aquellas órdenes que se quitan de la demanda para que realmente no tengan que producir todo ese montón de piezas porque la demanda la podría suplir con la producción, con el inventario o con esas piezas que acaban de llegar. Entonces esas al menos te cambian un poco la división de cómo esa demanda original de los productos se mantiene al momento de desglosarla. Acordate que primero arrancaron desglosando por demanda, ¿cierto? Sí, correcto. Luego dijeron, bueno, ya que está desglosada, ahora vamos con los pedidos especiales, ¿cierto? Y luego entonces dijeron, bueno, ahora las órdenes programadas se las quitamos porque hacen parte de una forma de suplir la demanda, ¿sí? Ok. Ujú. Andrés, ¿tú tienes alguna otra duda con este planteamiento? No, ya con lo que me dijo el Inge, en mi caso ya está bien. Ok. Entonces, probablemente, ingeniero, esa era nuestra duda. Ujú. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más tienen? Yo tenía una duda, Inge, sobre el punto 3. Ajá. No sé si le puedo presentar Dale, 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 dale. ahorita.
Me paso a abrir el caso. Va. Dale. Ajá. Tenía dudas en... Vaya, primero el caso 2 dice que si el MRP propuesto es factible o no. Que Sí. ese sería el original. No, perdón, sería este. Que es sin los pedidos ni a mediano plazo ni los pedidos de emergencia. Ajá. Entonces, de ahí dice, en el caso de no ser factible, indicar en qué puntos la capacidad no puede mantenerlo, que serían estos que están en rojo, y solo sería la capacidad de ensamblado. Ujú. Entonces, el 3 dice, para las piezas F, G y H, estime la dimensión óptima del modelo con sus restricciones. Por falta de datos, considere que los tiempos... Bueno, eso está mal. Solo para las piezas F, G y H, estime la dimensión óptima del modelo con sus restricciones. ¿Eso a qué se refieren? Ah, ¿te acordás a la clase 14 bis? Ujú. Hay un modelo de lot sizing, un modelo de dimensionamiento de lotes, que tenía unas restricciones de un tiempo de preparación, tenía un X sub I de T, tenía una restricción de inventario, de aquella que tenía varios T's y varios I's, y que tenía puesto también, ¿cómo se llama? Una gran M, una M que dependía de una capacidad de que se convierte en el mínimo de la demanda faltante contra el mínimo de la capacidad disponible. ¿Te acordás de ese modelito? ¿No? Manejo los conceptos, pero sí no recuerdo la clase. Vale, bueno, entonces te voy a quitar la presentación Ahorita. porque entonces se te está escapando este detalle. Vamos a ver dónde estamos. Vamos a ver operaciones, nuestras sesiones, y es la 14 bis. A ver, de la 14 bis. El nombre tiene un nombre bien específico. A ver, cantarán. Listo. Acordarte de eso. Vamos a ver. ¿Dónde está? Chun, chun. ¿Ok? Vale, aquí estamos. A ver, Herbert, ¿estás viendo esta presentación? Sí. Vale. Pues ese modelo es el que te puede dimensionar cómo hacer una propuesta de dimensionamiento óptimo. Ujú. O sea, el punto es que F, G y H, ya que están así con esas cuestiones, entonces habrá que hacerle el dimensionamiento óptimo, puesto que si había una capacidad y este no se sobrepasa, entonces tocó tronarle. Hay una cuestión aquí que es acordándose de lo siguiente. A la hora de implementarlo, nota que aquí tenías un SP, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Y ese tiempo de preparación no sé si se pone nulo o no sé si lo tienen estimado en el caso. Yo recuerdo que ese tiempo de preparación no se contó, Sí, no, no sé. porque entonces apenas te queda la ecuación BI por X de IT para que sea menor o igual que CT, ¿cierto? Entonces X de IT, ahí tiene aquello de que tendrías que revisarla, tiene que existir una forma de escribir ese mínimo de IT, o sea, las dos demandas que le faltan y este asunto aquí, ¿sí? Solo que CT simplemente es como la capacidad máxima del X que tendrías. Hay una hoja de cálculo, si no me equivoco, que es la 14 bis también,
donde sí está montado este modelo, ¿sí? Entonces este modelo lo tendrías que terminar de montar allá en tu Excel porque este sí se resuelve por Solver, ¿sí? Y por eso es caso, o sea, no es algo sencillo, sino que por eso está en un caso, porque necesitan montar este Solver para terminar de imprimirlo. Acuérdense de algo, el primer concepto era carga infinita, reviso, no tengo, no se pasó de capacidad, entonces ya no hago nada. Por ejemplo, Silvermill o lo que han usado anteriormente se convierte en el óptimo o en una propuesta óptima si en caso no hay capacidad. Si no, se va a disparar el solver porque mi debes no tenga restricciones, no hay nada. Pero mi debes la capacidad esté violada, entonces a partir de aquí ya sí pueden usar este dimensionamiento. Pero también para el punto 3 todavía no hay que tomar en cuenta los pedidos, ¿verdad? Sino que es solamente con lo de las 6 semanas. Con el punto 3 no, todavía no, los pedidos Los pedidos son para el 4 y para el 5. sí, y son acumulativos, es decir, primero decidí sobre los pedidos especiales y luego decidí sobre si los de mediano plazo, aún ya con los de emergencia, te toca asumirlos o no. Ujú. Sí, de ahí eso solo quería hacer una pregunta rápida del Ajá. orden en lo que yo hice. Ahorita le vuelvo a enseñar. Como primero dice de que el punto 4 es ir viendo cuál de los pedidos de emergencia son factibles. Cierto. Entonces, primero, aquí fui poniendo cada uno. Entonces, por ejemplo, si el pedido 1 me sale que no es factible, lo descarto como tal y solo hago una copia del que no tenía nada y pongo solo el pedido de emergencia 2, ¿verdad? Sí, porque en ese momento has negado el El 1. 1. De Ajá. ahí, el 2 sí es factible. Y el 3 este sí se puede montar encima del que sí fue factible. Ok. O tiene que estar aparte. No, tiene que estar así, secuenciado. O sea, si acepté el Secuenciado. 2 veo Ajá. si puedo aceptar el 3. El 3 ya con el 2 aceptado. Ya que has dicho que el Ok. 2 lo aceptaste, entonces. Bueno, de todos modos, también sale infactible, aunque lo haga con el 2 aceptado. Solo Ah, el 2 se puede. Bueno, vaya, pero hay entonces, un detalle. Y el ujú, MRP óptimo de FGH lo tocaste. el MRPO, o- El dimensionamiento óptimo de FGH. es en lo que estábamos diciendo para el 3. Correcto. Ah, Ahí está, ahí o sea, está, primero, ahí está. primero se saca eso y ya después se va montando eso. Sí, después se Ah, monta, ok. porque si no, por Houston. Bueno, el proceso está bien. Ok. Ajá. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos de dudas? Recordándoles y un aviso especial. La entrega del caso por esas dudas pasó el martes. Por el momento está martes en la noche, así que momento consideren también las correcciones del caso 1, ¿sí? Y aquí les comento el detalle. Si la tabla repite datos, que la gráfica no la repitan, quiten la tabla y pongan de que los números se queden en la gráfica. No se les olvide, usamos pocos decimales para no contaminarnos la vista, ¿sí? Y eso algunos de ustedes dejaron en el reporte. Hay otra aclaración y esto es como costumbre. No sé si antiguamente solo les han revisado las hojas de cálculo o les han revisado un procedimiento a mano. En general, para esta materia y la aplicación de todos los cálculos que provengan de estas materias, casi todas se revisan solo en el reporte, no se revisa cómo lo han calculado. No importa a veces si ustedes de repente podrían decir, mire, es que aquí me faltó este detalle. El punto es, si la gráfica te muestra un concepto y ustedes dejan ir el concepto equivocado, entonces habrán notado de que no fueron tan bien entendiendo los cálculos, sino que los hicieron, los repitieron mecánicamente, pero no pudieron interpretarlos. Y ahorita el asunto es que en el reporte necesitan interpretarlos, ¿sí? Por eso es este día más,
Porque si hoy terminan los cálculos, mañana todavía tendrían que saber escribir qué le pongo de gráfica y qué le pongo de reporte para notar que está óptimo, ¿sí? Recuerden, la tabla debe ser legible. Es más, de hecho, aquí lo pondré. O sea, Herbert acaba de decir que con una tablita en rojo acaba de poner, por ejemplo, si en caso es factible o infactible. Yo les recuerdo que en esta presentación que habíamos puesto aquí, se logra ver fácilmente que es infactible, ¿sí? A pesar de que no está marcado en rojo la tabla. Noten que aquí, si notan, y esa crítica, o sea, en este momento en clase puede existir, pero es, la tabla repite lo que está en el gráfico, ¿cierto? Pero en este momento, si notan en el gráfico, aquí puedo enfocarme y decir, mire, y poner todavía una leyenda dentro del gráfico que diga 2 llamadas sobrepasa la carga en semanas 1 y 5, ¿sí? Noten que el objetivo del gráfico en ese momento fue analizar ese punto, sumar la carga, a la tabla dice cómo se calculó, pero interesantemente es en el gráfico resumido mi objetivo, donde sobrepasa la carga, ¿sí? Entonces, en ese momento noten que si le pongo números a las barras del gráfico, automáticamente puedo quitar toda la tabla y evitar de que me queden todas repetidas, ¿sí? Eso se los advierto porque en sí, cuando hay gente que ve tablas, se necesita leer los datos y pasarlos. En cambio que en gráfico, por eso les estaba diciendo en el caso 1, no necesitan tanto análisis, sino que ya estuvo, aquí está, aquí se nota claramente que el objetivo es que se presente la infactibilidad. Listo, aquí está, pronto. ¿Sí? Si necesitan más series, más gráficos, pártanlos e indíquenlos. El detalle está en ver la tabla, se nos está complicando por el tamaño que tiene. ¿Sí? Noten que aquí la tabla es la misma historia, tiene la misma idea, pero mantiene este asunto. Sí, cosas que, por ejemplo, les podría servir sobre esta forma. Recuerden, está aquel tiempo, sin caso lo ponen, recuerden que está comunitario, lo pueden presentar a 2 escalas también, no es nada hacerlo del otro mundo, como para que sean como equivalentes, y aquí viene su forma o su creatividad de saberlo plasmar en el reporte. Más allá que los cálculos, está la forma en cómo lo necesitan plasmar en el reporte, porque si no venden la idea, entonces el cálculo podrá estar bueno, pero indica que entonces no han dominado de qué se trata el concepto que tratan de vender. Recuerden, planes de producción los van a vender a un nivel superior que entiende de matemáticas. En ingeniería siempre dice que no, las matemáticas de ingeniería son más pesadas, pero noten que estos números y estos cálculos no son tan pesados, excepto cuando llegamos a modelos de optimización. Y ahorita a nadie les va a cuestionar sobre sus modelos de optimización, sino que les van a cuestionar el qué propusiste como modelo de producción y al final de cuentas, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y bien descaradamente van a hacer que, como el gerente o el supervisor de la otra vez, que decían, arriba de punto 5, abajo de punto 2, me parece la solución. Recuerden que están convenciendo a alguien, a una persona. No sé si ustedes se convencen rápido, pero de repente entre el mismo grupo siempre sale uno que diga, no, pero así lo tenemos que dejar, porque yo creo que eso es así. Y ahí va la persona, un poco terca, pero así se encuentran a las personas a las que le vendan todo lo que están aprendiendo en planeación. En ese momento, pues les digo, pues el reporte es el que vale más. Pero no sé, ¿qué más tienen? ¿Qué más dudas tienen hasta ahorita? A ver, no hay más dudas, estamos todos tranquilos. Y yo tenía una duda pequeña en el punto 1, Inge, con respecto a la parte de las heurísticas, pero Ajá. es más que todo para ver qué es lo que se pone. En plan, ya tengo el lote por lote, el EOQ, el Silver Mill, el mínimo costo unitario y el mínimo costo total, pero dice que solo se tiene que elegir una heurística. Para que no te mates haciendo las 3, o sea, pero ya Ah, las pusiste, ni modo. bueno, O sea, ok. Bueno, de todos modos, a pesar de sacar las 3 heurísticas, la que me sale, la que al menos a mí me sale que es la mejor es lote por lote. espérate, ahí tenés un error entonces. Silvermill se supone que debe o ser mejor o ser igual a las otras 3, ¿sí?
En ese caso, De hecho, una de las Silvermill me heurísticas, quedó igual al costo total, no, pero no, 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 a EO, las heurísticas pueden ah, empatar bien, ajá, pero en general, por ejemplo, si lote por lote te salió mejor, entonces revisate Silvermill porque, o un mínimo costo total, porque en sí ellos tienen ese principio de que pueden maniobrar mucho más el reinicio de los puestos. Si no, o sea, si no, realmente estaríamos frente a un detallito que o algo se te fue en Silvermill que subió y no te diste cuenta, o tomaste mal el costo, porque en general cuando gana lote por lote, Silvermill suele decir la misma propuesta, ¿sí? Es ujú, extrañame así, es súper raro que Silvermill no le pegue. De hecho, es más, les diría, Silvermill se consolidó porque él conseguía que si por ejemplo EOQ daba solución, entonces Silvermill tenía tendencia a crear lo mismo por EOQ. Y si ujú. gana lote por lote, Silvermill suele tener la tendencia, y eso es así, bajo algún error, pero bajo alguna condición bien específica, que si no creo que se cumpla en este caso, que era cuando realmente las ecuaciones de curva de Leo Q no se cumplen y que lote por lote en ese momento te dispare algo de optimización. Es Entonces, que de hecho eso es lo que pasa, porque para todas las que analizamos eso, ajá. en todos los periodos hay que ir reiniciando. Entonces queda 90, 90, 90, 90, 90. Ah, pues entonces, o sea, pero es convergente. O sea, la solución de uno te converge a la otra, ¿o no? Es, Es que no. eh, es que vaya, cuando, o sea, antes de venir e ir reiniciando, hice lo mismo que había hecho el grupo de Gabriel, de tirarlo de un solo, en plan, los seis de una sola, como que Verán, para... hagamos algo. Ujú, Mostrarme sirve, hermano. ahorita Ponelo en pantalla, lo quiero ver. Lo quiero ver. Convenceme entonces. Vamos a ver, ¿dónde están los reinicios? Ajá, reiniciar. Vale, listo, reinició. porque, o sea, en un principio solo había hecho el del primero, como que sí quería aceptar la línea para ver qué seguía. Y lo mismo me dio para todas las piezas, que lo único que hace es ir subiendo. Entonces, a pesar de ir reiniciando, el siguiente vuelve a subir. Y así. Entonces, ajá. No, ¿Dónde está lote por lote? lote por lote, aquí está. Ajá, y entonces, ¿cuál fue la diferencia entre la propuesta de uno y el otro? Mm, sí, Disculpa, Herbert, en lote por lote, tú no tomaste en cuenta el inventario inicial que nos menciona el enunciado. Ah, no. ah, Ah, o sea, en lote por lote tengo que... Ah, todos en los todos, va. dimensionamientos deben tener ese Solo arranque, las entradas, ¿verdad? sí, porque Y, Ajá. es ingeniero, requerimiento disculpe, neto. disculpe Ajá, que le interrumpa, también menciona lo que le estaba diciendo de que en cada En periodo EOCO sí lo toma en cuenta en eso. posteriores, ajá. en periodos posteriores también se iba a llevar más piezas, entonces eso también iría contemplado en esas tablas. Sí. También, porque solo se ponen requerimientos netos a partir Ajá. del dimensionamiento. Vaya, sí, ingeniero, eso sí lo comprendo, pero Ajá. mi otra consulta es cómo ese inventario inicial se va a ir consumiendo en los siguientes periodos y también cómo se va a ir consumiendo ese inventario que se va a llevar en periodos posteriores. Vaya, el del primer periodo en el inicial depende de cómo se lo consuman ustedes según el nuevo requerimiento neto que tengan, ya con, y aquí vienen los pedidos especiales, ya con todos esos pedidos. Y ese es el primer punto. Primero hacen el que no tenga esos pedidos especiales hasta que no llegaron los pedidos de emergencia. Los pedidos de emergencia sí ya son los puntos adicionales. Pero Solo que en el acá uno dice que no tomemos en cuenta los pedidos de emergencia ni los de mediano plazo. entonces, solo esos dos pedidos se dejan fuera, el resto de pedidos se tiene que meter ahí adentro, por ejemplo, los de repuestos, los pedidos, una parte de pedido de repuesto que está puesta ahí, y tendríamos solo lo de requerimiento neto. Para arrancar a dimensionar, entonces ya deberían estar solo con requerimientos netos,
porque en ese momento no es la demanda lo que pone el modelo de desubite que acabo de presentar, sino que se convierte en simple. Va, O sea, el inventario inicial. lo único que Ajá. entraría en las tablas sería esto, ¿verdad? Sí, eso De tiene que ahí, llegar. estos pedidos y estos otros también, no. No, esos no. Ajá. Sí, eso lo tomamos para el EOQ, pero sí, se me fue para lote por lote. Entonces no, están en desigualdad de condiciones, ¿no? Va. Entonces Ujú. no vale. Va, y el inventario inicial, ¿cómo se lo pueden gastar? Como ustedes quieran, como ustedes mencionen, se lo Nosotros, acarrean, lo ingeniero, tienen. nos lo gastamos en el primer periodo, todito, completo. Bueno, entonces, pero hay un cambio, no está bien ahí. El inventario inicial, la demanda de A, notalo aquí, en el lote, en ese caso. El requerimiento neto, ¿dónde está? No, y el ¿Qué pasa? requerimiento neto, ¿dónde está, hombre? Ese requerimiento neto, ingeniero, sería las unidades de elementos multiplicado por la demanda, ¿cierto? No, porque multiplicado, puchica, no, men. Ah, pues no. Requerimiento neto es yo necesito tantas piezas de A, ¿cierto? Ajá, Si sí, ya, sí, correcto, a eso me refiero, a si- eso me refiero. si ya tenés 290 en demanda, pero tenés Pero ese 20 es en para el lote por inventario, lote. ajá, Ajá. si ya tenés 20 en inventario inicial, entonces el lote de producción de ese momento no es 290. El 270. Correcto, y eso Ajá. aplica para todas las semanas, Ah, porque por eso están los pedidos por llegar. va. Y no Entonces, están ahí, no están, ajá, no están allí, ya lo estoy viendo, no sí, están sí, sí. allí. Sí, el lote por lote sí acepto que eso me falta, perdón. Ok, no, entonces ya cambió algo porque acordate, todos los dimensionamientos parten solo cuando ya tengas requerimiento neto. Imposible que uno arranque con 100 requerimiento neto, o sea, que el dimensionamiento arranque en una condición y el otro método arranque en otra, porque entonces No. estás evaluando dos dimensionamientos que no son coherentes, ¿sí? Entonces la competencia es como, no es el mejor método, estás evaluando mal, simple. No. Ingeniero, yo tengo otra pequeña Dale, consulta. dale, dale, dale. Quiero dejar claro todo esto. Es, si gustas poner lote por lote, porfa, Herbert. Ahorita. En esa tabla, ¿cómo iría inmerso esto de mantener el inventario por cada pieza? En lote por lote no tenés inventario. No tenés Correcto. inventario final. Por eso es Mm, cero. ok. O sea, al lote por lote no. Si los que tienen inventario son EOQ, Silver y todas las Ok. heurísticas. Entonces, ajá, entonces, en eso sí estaríamos también consumiendo el costo por mantener el inventario. Ujú. También, Sí, esto. también. A ver, y el lote por lote lo único que sería es que tendrías que pagar inventario si, por ejemplo, el inventario inicial cubre más de un periodo. Ahí te tocó pagarlo, ni modo, porque ya tenés las piezas hechas y ya estuvo. Pero el único caso donde les diría el inventario inicial necesita, no se lo consumió todo de una sola vez, ni modo. Pero en esa condición, lote por lote es la única forma que tendría que pagar ese inventario. El resto, sí, al resto sí le toca pagar el inventario. Disculpe, ingeniero, ¿y el inventario inicial no estaría en un periodo cero? ¿Ah? El inventario inicial no estaría en un periodo cero. O siempre lo ponemos en periodo uno. Ahí sí ustedes, o sea, si lo ponen en periodo cero, lo ponen en periodo uno, y es muy su forma de cálculo, ¿sí? Vale. No. En el reporte sin notaje, ¿cómo vamos a resumir lote por lote? Por la gráfica. Y entonces en la gráfica el periodo cero, ¿me sirve? No, entonces es de ustedes. Mire, ingeniero, ¿y en reporte ponemos todas las tablas o solo los gráficos? ¿Cómo? Los gráficos, las tablas no, las tablas tendrían que ir en un anexo y todas esas hojas de cálculo deben aparecer un vínculo, por eso está restricto a que no llegue, a que no suban el XLS, sino que lo pongan en un vínculo y nadie me lo puso en el caso uno, me mandaron la hoja de cálculo y me quedé como, vaya, está bueno, pues no lo vamos a ver. Sí, a No, nosotros no nos bajó puntos en el caso de uno por el anexo. pues No metimos en el Excel. Pues sí, no lo metieron, yo me quedé esperando. Bueno, si yo necesitara revisárselos, entonces no hay, salud. Ah, sí, es que nosotros comprendimos mal, pensé que no quería hasta el Excel, solo el reporte. O sea, yo voy a ver el reporte, si me dejan mucho la duda, les voy a abrir el Excel. Y si algo llega a estar equivocado, se van con el punto completo para abajo. Ujú.
O sea, ese es el peligro, que ustedes me hagan abrir el Excel. Que en ese Sí, momento yo dude de ustedes y diga, no, nos vemos. No aprendieron concepto y ahora me están equivocando los cálculos para afuera. yo creo que eso por los comentarios nos vamos, ingeniero, porque nosotros tratamos hasta de comentar los gráficos a una tablita a la par y nos dijo de que no. En formato acá, fíjate, te voy a decir, para José Gabriel, el grupo, eso está bueno en el libro pedagógico, ¿sí? Ajá. Pero no está bueno en un informe académico. Si eso lo llegan a hacer en el trabajo de graduación, en este momento vendría la persona y diría, ¿y por qué esa nota? Esa nota estaba perfecta, pero estaba perfecta en el párrafo donde se cita la tabla o la gráfica, ¿sí? No se pone en una nota, porque ese es como un formato pedagógico de enseñar el asunto. El libro de Renderheiser es muy pedagógico, pero has notado lo pesado que es nada mías. Sí. Nada mías es un formato bien académico, pero el problema está en que quien te va a evaluar, al menos en esta materia, es de corte muy académico, ¿sí? Y la otra cuestión, quien te va a evaluar en un trabajo de graduación o en los seminarios de graduación son de corte académico. Entonces, si lo pones de esa forma, a menos que la persona te diga, mire, no, explíquelo con una notita, póngale en una llamada, sería válido. Pero si alguien de forma académica te lo ve así, te va a decir, no, está malo y no me gusta. Y lo peor es que no le gusta, ya puede ser como la peor bajadera de puntos. Ok, entiendo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Hombre, Ahorita le quería preguntar otra cosa. dele, dele, dele. Va, ¿cómo le pregunto? Va, el hecho de venir y hacer esto del inventario inicial, o sea, sí nos reduce el lote que vamos a producir. Pero para los costos, eh, En lote por lote no te hace mella, pero en NeoQ y en Silvermill sí. No, es que no le entendí lo que dijo. En lote por lote, los Ajá, costos no cambiaron por ajá, cambiar el requerimiento de la demanda, pero ajá. eso cambia bastante las curvas que estén en Silvermill. O sea, deberían cambiarte. Si no las cambian, los dos van a tener convergencia al mismo tipo de solución. Pero en este caso, esos requerimientos netos te cambian cómo esa demanda ha sido diferente. Acordate, demanda y requerimientos netos equivale a la fila de demanda neta en cada método, ¿sí? Entonces, el cambio de inventario inicial y pedidos que vienen en pedidos programados te cambia todas las filas de demanda de todos los métodos de dimensionamiento de lotes. O sea que te toca actualizar todas esas hojitas. Por eso yo ponía una heurística, porque supuse que ya tenían requerimientos netos, pero ya que hiciste todas, pues bueno. Sí, de ahí, de hecho, la única que medio tenía, que no tuve que reiniciar en todo fue justo esta pieza para el costo unitario, porque cabal, para el segundo baja, pero el tercero vuelve a subir, entonces reinicia. Ok, y perdió. Sí, Ok. sí, Vale, se va ok, más alto. perdió, no hay poner. Ajá, poner la comparación, quiero ver algo. Ponerle valores a todas las series y ya estuvo. O poner una tabla abajo, ¡pam! Y ya estuvo. Eso. Sí, mira, ya estuvo la tablita en el gráfico y ahí lo puedes ver. Ah, te gustó, yo sé que sí. Me ahorraste un elemento y no puedo poner esa tabla ahí. No sé si el resto de la sección le agarró. Salud. La otra que yo te criticaría ahí, pero vamos a ver, cambiarle que yo lo puse con colores diferentes porque el momento eran como series y que notaras colores diferentes. Cuando la Ok. comparación es como la misma, ahí te diría mejor tirarle una misma serie, eso en ¿Sí? ese giro, ajá. Pero eso es bien, o sea, eso es bien como una especie de que te ayuda a que la tabla ahora se ve más presentable. Ujú. Y si querés, o sea, no puedes cambiar de colores y todo bien, pero ya es una opción, o sea, si no lo quieren poner así de colores y son extremadamente formales, ahí lo ponen. La otra cosa que te falta o sea, una crítica ahí directa. A veces yo no lo pongo en gráficos de clase, pero en la parte académica te lo van a exigir.
el título del eje. Sí, muy bien. ¿Así? Ah, sí, muy bien. Ok. Y como la leyenda Costo está ahí solita y no tiene otra serie, entonces a volar. Ah, muy bien, qué bárbaro, no, hombre, ahora sí. Vale. Mm, Entonces solo es ese cambio de los requerimientos en todas las tablas y Sí, que eso sí te afecta. Silvermill por concepto, por así decirlo, tiene que ser menor a las demás o al menos igual a la que sea menor. Igual a la que sea menor en ese sentido, si no hay otra decisión, porque acordate, te vas a echar una heurística que te sea mucho mayor, entonces pregúntate en ese momento, ¿qué pasó? ¿La cumple la heurística? En ese momento la heurística me está dando un resultado bueno, o realmente la heurística aplica para otro concepto. Si has tenido los mismos costos, modelo de costos, que es costo de preparación, ¿cierto? Contra Ujú. costo de producción o almacenamiento unitario, entonces la heurística no ha cambiado su ecuación de costos. Aquí me dirías, por ejemplo, no, pero tengo un costo logístico. Ah, pues entonces ya la heurística de plano va a tirar otras cosas que no son consideradas para su forma de optimización, ¿sí? Ujú. Pero si en caso no has cambiado nada del modelo de costos, automáticamente la heurística sería como la calcule bien, ¿sí? Sí, no, o Ujú. sea, no hay problema. Si no te pega igual o no es que no ponga, pero ya te daría como una alerta. Silvermill no, en esas condiciones en las que estamos, donde no hay más que costo de preparar y costo de mantener, la heurística entonces debería ser convergente con una de las otras dos. Debería. Debería converger con la menor o O al menos sea, que acercarse. Silvermill o con mínimo costo unitario presenten la misma propuesta que lote por lote. A eso me refiero con tener convergencia. Va, ok. Vale, y la otra que sí, esa es una otra. Poner, vamos a ver, en esa de pieza A, si querés, mandate a llamar las celdas del lote de producción, separalas, no, mandarlas a llamar en una tabla a la par, pero mandarlas a llamar. Mandarlas a llamar, mandarlas a llamar, mandarlas a llamar. ¿Así? No, llamar es con Ah, ecuación. Vale, hoy mandate a llamar la de OQ en la fila de abajo. la- aquí. Ajá, ahí, muy bien, ya, Manda qué bárbaro, llevar. qué bárbaro. Vale. Y hoy mandate a llamar Silvermill. Vale. Le tengo que cambiar, ¿ve? Ajá. Vale, entonces, si le pones nombre a esas series, le podrías presentar una sola gráfica del plan de las piezas. Ujú. Ah. Ok. Ingeniero, y con estos datos, ¿qué conjeturas podemos plantear? Conclusiones. ¿Qué conjetura? Mencionando Ajá, lo que es el comentarios. costo mínimo. Porque en este momento los lotes de producción, si los graficas con 3 series, en ese momento ya tenés noción de qué hacer y cuánto hacer. Ah, ok. Porque tendrías que responder para cada pieza. ¿Cuánto me toca en la pieza A? Me toca tanto. Entonces, yo hago por lote, que es este método de producción. Listo. Ajá. Ingeniero, aprovechando que también Herbert está con su Excel y que nosotros apenas iniciamos con las piezas compartidas, Así. teníamos ciertas dudas con eso. Ajá. Estuvimos leyendo el libro de Heiser Ajá. y él lo plantea nada más con un artículo, piezas compartidas dentro del mismo artículo.
pero ¿qué sucede cuando esas piezas compartidas son de artículos diferentes? El artículo A y B, en este caso el modem y la tarjeta. Pues se suman porque la estación que hace la pieza compartida tiene que tener capacidad para hacértela de todos los productos, como te pasa en la vida real. Pero Correcto. eso es para la parte del MRP, ¿verdad? Ujú. Ujú. Y eso también Sí, incluye o sea, en ese momento esos requerimientos hacen parte de que si tenés dos requerimientos por piezas diferentes, por productos diferentes finales, lo que estarías haciendo ahorita es que tenés que sumar los requerimientos de todos, no solo dos, todos los productos que están ahí. Ya tu sí, decisión es, por ejemplo, el volumen de producción es tan alto, pero tan alto que yo puedo hacer líneas dedicadas por producto. Sí, pero en este momento eso no lo sabes hasta que hagas ese dimensionamiento del lote. ok. Ingeniero, nosotros lo hemos así planteado, ¿verdad? De grosso modo, en dos tablas. Primero, en la tabla A, digamos, tratamos nada más el producto del artículo de modem. Y en la tabla 2, pues tratamos el otro producto, que es la tarjeta. Entonces, hicimos las sumatorias ahí, ¿verdad? De los costos por cada tabla. ¿También se Ah, podría hacer así o solamente en una tabla? se podría hacer así, pero acuérdate que la restricción de capacidad es lo que te contestaba ayer. Si son dos tablas independientes, necesito entonces que se amarren las dos tablas para la capacidad. Y esa es la restricción que te diría se suele usar en una sola tabla. Ah, Por ok. eso no se separan. Ok. O sea, de tratarlos conceptualmente podrías hacer como una tabla, dos tablas juntas entre sí, pero lo que necesitas tener como mucha conciencia es, media vez los separes, eso implica separar todos los productos cuando lo hagas en práctica. Eso es algo que no te suele salir bien, ¿sí? Porque pensás, tengo capacidad para meter por ejemplo, me pasó en el trabajo que era, bueno, incluso en talleres gráficos ha pasado esto, tengo que meter el libro de los ejercicios de física y el curso preuniversitario. No, chivo. Ahora tengo que meter los de bachillerato. Hay espacio. Para meter los dos libros, no. Para meter los dos libros había que partir la producción en dos. Entonces eso da como, ¿qué pasó con la capacidad? Si lo pensás en tablas independientes, la gente dice, no, yo lo veo, yo digo que sí hay. Cuando venís a ver, no, es mentira, no hay espacio. Ok, perfecto, perfecto, ingeniero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, Magby, no hay más dudas. Ingeniero, yo, o sea, no sé si será un atrevimiento, ¿verdad? Pero a mí me gustaría de que nos explicara cada punto, ¿verdad? De una manera un poco más sencilla, o sea, en palabras así un poco más fáciles de digerir para saber exactamente en cada punto lo que iríamos a hacer. Pero, ¿cómo así? Ya tratamos los puntos, ¿verdad? Los requerimientos y lo último, pero también en eso, en la rúbrica, aquí aparece como decisión de capacidad para pedidos de emergencia, decisión de capacidad para los pedidos de mediano plazo. Entonces, a mí sí me gustaría comprender exactamente qué haríamos en esos puntos. O sea, podríamos tener nosotros una idea de lo que hacer, ¿verdad? Pero sí me gustaría saber exactamente, o sea, puntualmente, qué haríamos nosotros en esos puntos. Porque para serles sincero, a esos puntos todavía no hemos llegado nosotros. Espérame, repetime eso último. Sí, serían los últimos dos puntos. Por ejemplo, bueno, los tres serían plan óptimo de dimensión de piezas FGH, decisión de capacidad para los pedidos de emergencias y decisión de capacidad para los pedidos de mediano plazo. Vaya. Eso está en la rúbrica. El punto aquí para los FGH, esto para que quede presentado aquí. Vale, acá dice ese plan óptimo de dimensión de piezas, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el dimensionamiento lo has venido haciendo, lo has venido presentando con ese plan, con lote por lote, con una forma heurística, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, correcto. Sin considerar restricciones, ¿correcto? Correcto. Entonces, en el plan óptimo de piezas FGH,
Aquí entonces ya consideras esa restricción, ¿sí? Si en caso se aplica, conste, y que en este momento por lo menos exista un cambio de propuesta o una propuesta nueva que certifique. Mire, yo usando el modelo óptimo de producción, que es el modelo que presenté ahorita en la 14 bis, entonces tenga o una nueva propuesta que reduzca costos y ustedes muestren, mire, por ese solver, que es ese programa lineal de dimensionamiento de lotes, yo reduzco, hago esa reducción, pero necesito presentar estos costos, o mencionan, yo con este plan al menos cumplo las restricciones factibles, las restricciones que tengo sobre esos planes de FGH, ¿sí? Porque en este momento ellos, aquí en el plan óptimo de dimensión de FGH, necesitarías utilizar las capacidades propiamente dicho o sea, la capacidad de todo ese modelo. Y eso permitiría hacerte un cambio en la dimensión. Nota que ese modelo de dimensiones como están los lote por lote, los EOQ, POQ y las heurísticas. Pues ese sería como el modelo de programa lineal que te puede crear otra propuesta que puede ser igual a las anteriores o que realmente te demuestre, tengo solución factible o tengo una solución mejor en costos, ¿sí? Eso es lo que se espera ver en ese punto de la rúbrica. ¿Está claro? Sí, sí, yo creo que sí. Okay. La decisión de capacidad para los pedidos de emergencia. Por ejemplo, hasta ahorita Herbert solo ha mencionado el hecho de que acepta el pedido 2 y niegue el 1 y niegue el 3, ¿sí? En este caso, ¿cómo muestras que puedes aceptar el 1 y cómo muestras que puedes aceptar el 2? Y eso te quedaría claro con realmente la capacidad sobrepasó, tengo espacio para meterlo según capacidad, o no tengo espacio para hacerlo, ¿sí? O no tengo capacidad disponible para meterlo, ¿sí? Y con eso, ahí por lo menos dirías, el pedido 1, sí, lo niego, el pedido 2 lo acepto, y en el pedido, por ejemplo, el pedido de emergencia 3, ya lo que aceptaste el 2, entonces, ¿cómo quedaría para negarlo o aceptarlo? Recordate que en ese caso, mucho hablan las gráficas que veíamos al inicio de la 14 bis, que es sobre capacidad. Mostrando eso, al menos notarías esa evidencia de decir, mire, sí puedo aceptarlo, no puedo aceptarlo. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí, José Gabriel? Sí. Y en la decisión de capacidad para los pedidos de mediano plazo existe la misma respuesta. Solo notando que aquí, en los de mediano plazo, si no estoy equivocado, que se los puse, sobre unas cosas, ya determinen. En los pedidos de mediano plazo pueden realizar entregas parciales, ¿sí? O se pueden entregar completamente, recordando que en el de emergencia necesitabas hacer la entrega de, ¿cabe esta pieza? Sí, cabe. Pero en esta pieza, no, mire, lo puedo partir en dos y todavía se lo puedo entregar. El de 700 lo podemos partir en dos de 350, ¿sí? Y todavía se lo entrego, ¿sí? No sería como problema. Esta es la ventaja que puede hacer el mediano plazo, pero la idea siempre sería aquí, ustedes vienen y me dicen en ese momento, es como, en este caso es, mire, ese pedido especial que me lo ha pedido para el verde, no lo puedo aceptar, notalo ahí, ¿por qué? Ahí está claro de que sobrepasaste capacidad y eso es o sea, lo que necesitas mostrar de evidencia en ese caso, ¿sí? Y el libro de la meta que entregaban pedidos en periodos. Algo así me recuerdo. Más o menos, o sea, porque mira aquí, dividimos los pedidos, entonces ese concepto de división de pedidos se permite en el mediano plazo, al menos en este momento. Ok, perfecto. Eso sería lo que realmente necesito saber o necesitas evidenciar para puntuar ese momento, ¿sí? Porque acordate que van unas dos piezas, entonces ya se convierten en una o dos gráficas. Me afecta una tercera gráfica, ¿por qué? Porque hay una pieza que resulta ser que para un producto me acaba de decir de que tiene subpedidos, ¿cierto? O esta pieza aquí no tiene otras subpiezas. Entonces, ¿qué pasa si de repente la pieza E depende de la D en ese momento para esa pieza que no está dicho porque son independientes ahorita?
Y en ese momento mencionas, no, la pieza A en todos los casos necesita la pieza B y la pieza B es la que está con capacidad reventada. Entonces, ahí, por ejemplo, podría decir, por pieza A lo acepto, por pieza B lo tengo que ir a negar. Y eso es lo que tendría que explicar en ese punto. Ok, perfecto. Creo que sí queda un poco más claro ahora. Pues sí, está más claro, no sé cuál más tiene dudas. ¿Dudas? ¿No? Mavis no tiene preguntas, de verdad. Aló, hola. Seguros están más claros ahora. Asumen que comprenden mejor. Diga, Eric, diga, déjela ir, déjela ir. Y una consulta, esa es nuestra última semana de clase, ¿verdad? Solo nos quedan hasta el viernes. No, el lunes tenemos clase todavía. Ok. No, el lunes tenemos clase todavía, pero el 15 es el último día. Entonces el lunes todavía tendríamos una especie de repaso, pero para los ejercicios de inventario, lo más. O, por ejemplo, esta clase del lunes que estaban programadas se va a correr para el martes y creo que suprimiría la del miércoles, la del caso 3. Ok. Porque ya El último caso, ¿cuándo lo dejaría, ingeniero? estos días, de hecho, ya casi estaba agarrando los artículos que le toca a cada uno, Ah, ok. porque, porque va a Sí. ser separado por grupo. Ah, ok, perfecto. Las piezas C y E las tomamos en cuenta al comparar con la capacidad disponible. Sí, sí. Pero veamos, Eric, déjame entender. ¿Qué te ocurre con las piezas C y E para que preguntes sobre si las tomas con la capacidad disponible? Ah, no, perdón, no tienen tiempo de ensamble y fabricación. No, tal vez Eric no tienen tiempo, sí tiene ese tiempo de, sí tiene ese tiempo de entrega la C y la E, pero ellos no tienen una explosión de por debajo. Si lo notas, la pieza C y E, por ejemplo, es como totalmente independiente y solo depende de la tarjeta. Entonces, ella no tiene la complicación de que para montar una pieza D, por ejemplo, necesites la pieza, dos piezas de F, luego en esa F necesites dos piezas de G, tres piezas de G, perdón, y dos piezas de H. Ella no hace una explosión de que está requiriendo una pieza que dependa de otra, sino que C que está puesto, dependen tres por cada tarjeta y E una por cada tarjeta. ¿Se toman en consideración? Sí, pero ella, su decisión es bastante independiente. No hace reventar, por ejemplo, que si D requerir ciertas piezas, te haga hacer todo el árbol de regreso. No sé si lo has visto así, porque, o sea, no es que no tengan los tiempos de ensamble, sino que en sí ella están como independientes ahorita.
Hola, pasó la confusión, vamos mejor. Como si su tiempo está incluido en la tarjeta. Sí, sí, no tiene. Si lo notas, en esa solo piezas F, G y H que tienen su propio tiempo. En el resto de las demás dirías que está incluido dentro de la tarjeta. Eso no está, o sea, como separado. Porque ahí lo único que necesitaría ver es si ya con esas piezas no está separado, pero está incluido ya en el tiempo del producto final. O sea, tarjeta o modem. En este caso, ella solo pertenece a la tarjeta, pues solo está en la tarjeta. Ok. ¿Alguien tiene más duda? No sé, vamos mejor, se sienten bien con eso, está más claro. Vaya, Eric, el contexto del caso, ¿quién les menciono aquí para que cierta Eric, veamos entonces, el PDF, el contexto del caso, yo les diría, no, necesito que lo interpreten y que en sí el contexto del caso retome ciertas cosas, pero que realmente repongan y hagan la pregunta inicial de cada parte, porque en este momento algo que les falló en la introducción a la mayor parte de la gente en el caso uno era cuál era la gran pregunta que respondíamos. Y si se notan en el caso 1, la gran pregunta era qué características lleva el método con el que vamos a pronosticar. Y una de sus grandes respuestas, en muchos no se dio así, fue que era el método estacional. Perfecto, primera lección. Por Winters, en una mayor parte de casos, que no usase la base de regresión lineal con nuevos parámetros alfa, beta y gamma para que se estuviera estable. Nota que esa respuesta no fue tan clara en muchos de los grupos y que el contexto del caso necesita que interpretes entonces qué te pide y qué te preguntan, ¿sí? Es parte de hacer la introducción. En ese momento, la pregunta siempre tendrías que mandarla a interpretar de lo que están en las preguntas del inicio de clase, especialmente de los del MRP, donde menciona con qué método vamos a hacerlo, cómo, cuánto y cuándo vamos a producir, que es la gran situación, ¿sí? Y que en ese momento también están las preguntas sobre, ¿podemos aceptar los pedidos de emergencia? ¿Podemos aceptar los medios de mediano plazo? Entonces,
Lo que te diría José Gabriel es que el contexto en ese no es traerlo solamente, sino que no es poner solo el copiar la guía del caso y tratar de resolverla, sino que en ese momento le tendrías que dar esa interpretación para crear la pregunta. Y con esa posición, eso es lo que mucha gente no logró determinar o no terminó de redactar. El problema está en cuál pregunta responden. Y eso es lo primero que se deben poner en la cabeza y tal vez fue lo primero que hablábamos ahí en pronósticos de demanda. ¿Dónde está la pregunta que responden? ¿O qué es lo que ustedes intentan ponerlo? Ese contexto sí es necesario ponerlo a partir de lo que interpretan en el caso. Y eso sí, lo deberán poner. La otra parte contextual, yo les diría, si alguien usa gráficos, una referencia bibliográfica, cítela, porque poner las gráficas que han puesto ahorita como un método, se pone, ¿cierto? Y no lo citan, entonces me está diciendo que ustedes lo tienen como resultado en su trabajo, que es mentira, lo tienen como una propuesta. Entonces, hasta este momento, yo lo pensaría, o sea, yo se los mencionaría que el contexto lo tienen que reponer ustedes, ¿sí? Y ese contexto es qué preguntas ustedes están respondiendo. Y conste, se los dejo a libertad porque es parte de que entiendan con la clase qué preguntas se respondían en los objetivos de cada una, que redacten ustedes su propia versión de la pregunta para que cuando arranquen las conclusiones ustedes le den respuesta a esa pregunta, ¿sí? Hay algunas cosas, se puede cambiar de que la pregunta sea diferente entre un grupo y otro. Sí, la esencia no va a cambiar, pero la forma de redactar la pregunta sí es necesaria que la ensayen ahorita entre grupos, ¿sí? Y no la puedo poner directamente porque sería como, es un objetivo claro que tenemos. No, infelizmente ustedes van a enfrentarse a eso, a un objetivo que no está claro y ustedes lo deben clarificar. Y no depende tanto quien les dé la información, sino de quien realmente apenas le diga, mira, hagamos un plan de producción y cuáles son las preguntas que vamos a responder. No sé. Y ahí se quedan perdidos, ¿sí? Entonces, a eso me refería con el contexto uno, no es necesario copiar y pegar como está, sino que lo deben interpretar. ¿Qué más? No sé si tienen más preguntas y más. No sé si Katherine, el grupo ya fue contemplada en sus preguntas. Karen Melissa, Jocelyn Arelí, Jaime Alfredo. Había una pregunta de Harris, no sé si está respondida. O no han llegado a la parte que les toca. No, ok. Bien, supongo entonces, no hay dudas.
o las que tienen, hay un detalle, o sea, no, tal vez decirles ahorita una disculpa, la forma tal vez como yo reacciono a ciertas cosas, pero porque en algún momento, si eso les quedó claro en clase, o al menos lo entendieron en clase sobre no usemos tantos decimales para no contaminar la tabla, y yo encuentro en el caso uno de que le pusieron decimales por prisa o lo que sean, ahí en ese momento me hubieran dicho, mire, no, me lo voy a entregar más tarde, porque ya me dijo que está feo en la presentación, así que mejor se lo cambio. En este momento, no sé si esa política se la han aplicado en otras materias, en vez de entregar a tiempo como tenemos en la cultura salvadoreña, pero entregamos un poco chambón, ¿sí? Ahí preferiría mejor un pequeño atraso en la entrega, pero sabiendo que lo que estás entregando está bien, o sea, algo tuviste, algo te ha pasado en virtualidad que no puedo entender todo su contexto como alumnos cuando vamos a presenciales y se enfermaron o tal vez no tuvieron esa oportunidad, pero que lo verifiquen, ¿sí? Eso, créanme, a mí me ha pasado factura, pero tremenda, y tremenda en las dos áreas, en cuando trabajaba y ahorita en partes académicas, que uno envía algo y resulta ser que no cumple ciertos detalles. A la persona que evalúa a veces cree, y eso bueno, me pasó con eso de los decimales, que les hablaba como si no me hubiesen estado escuchando. No me importa si la graban, la vuelven a leer, esa aquí no es política, de hecho les aviso, a partir del martes podremos regrabar, porque ya el viernes la UCA compró licencias para grabar las reuniones como formato, así que no necesitaremos las grabaciones desde un OBS, pero, ¿sí? No tenga que considerar esos detalles. Esos detalles a veces muestran más sobre, domina el concepto, muestra más, por ejemplo, pusieron la tabla con las estacionalidades y fue como, bueno, ¿y será que entonces lograrán vender una tabla así con tantos números? ¿A ustedes les parece que eso permite evidenciar si ustedes dominan el concepto o no? Por eso estoy pidiendo gráficas. La otra es, le ponen la gráfica y solo como, véanla, ahí está, solita. Le interpretan, se acuerdan de que están hablando con alguien que la interpreta con solo verla, porque les está enseñando la técnica, pero en el futuro ustedes se la van a encontrar con alguien que no les entiende eso y que entonces se pregunten, mire, eso no lo entendí, así que no, no. Y lo mismo no sé si les pasa a ustedes, pues, pero el reporte en el caso está requiriendo esas condiciones. Recuerden, es un caso, ¿sí? No es respuesta única, eso se los advertí desde el inicio, no es respuesta única, cada uno puede tomar ciertas decisiones independientes y la forma de presentar el caso refleja mucho que tanto se espera que sepan. No es una prueba objetiva. Si quisiera que nos metiéramos a que todo el mundo le dé la misma respuesta, que a todo el mundo le dé igual el mismo análisis, hubiéramos hecho un examen, un control de lectura. Noten que el control de lectura tenía ese objetivo. No cumple con no cumple con la idea de un caso que ustedes lo apliquen, porque en el momento que se vayan a ver datos reales, se van a enfrentar con esta parte de expresarlo en el reporte, ¿sí? Y por eso estoy siendo enfático en el reporte. De hecho, nos acaba de pasar en una de esas consultorías. Leyeron el reporte y no leyeron la hoja de cálculo y se quedan ustedes como, ay, ¿por qué? Porque ellos no eran ingenieros industriales y poco entonces sabían entender y lo que preguntaron fue, mira, ¿y estos datos que has puesto aquí en tabla, cómo los puedo interpretar? Y uno como, hey, mire, pero son tiempos, interprételos así como son, tiempos. ¿Y eso cómo se interpreta? Y fue como, qué dolor. ¿Sí? Y eso sí les va a pasar, o sea, se los comento, les va a pasar, ¿sí? Pero eso es lo que ensayamos en el caso. Bien, no sé si con ese punto están tranquilos, si con el caso están bien, lo que queda 10 y 17 es mentira que puedo avanzar para las 10 y 40 para el modelo de descuento, y así mejor ustedes se concentran con eso en la cabeza, les queda tiempo ahorita para ensayar, o por reunirse si quieren, o ver algo, o presentarse las caras, o a saber qué. Pero recuerden, el reporte, ¿sí? Está ahí. Eso sería lo que realmente necesito evaluar, que ustedes me cuenten en el reporte la evidencia de que han aprendido esos conceptos y en las rúbricas aparecerá. Me lo presento bien, tiene todos los elementos, tiene algo más. Recuerden, en revisiones del caso 1 todavía se pueden abrir, pero por eso necesitarían la rúbrica y explicar, mire, en este contexto el comentario que me puso probablemente yo lo considere así.
Ahí yo podría ver si yo me equivoqué, fui muy duro en la parte de las rúbricas, si en caso en ese momento esos requisitos se cumplen o no, pero entonces eso lo vean, o sea, tenemos hasta lunes fue el primer día hábil, tenemos un, dos, tres, miércoles. Miércoles en la noche todavía se pueden aceptar pedidos de revisión del caso 1, ¿sí? En ese momento tal vez extienda hasta jueves, pero porque yo no podré estar, mañana nos toca clase, nos tocará clase sincrónica por esta clase. Y sí, para la revisión del caso 1 por correo, solo que puntualmente sí les pediría, copien a todo el grupo y en ese momento utiliza la rúbrica que te he puesto con el comentario que he puesto y para el grupo que subió por zip, que considere que necesitaba el PDF también para saber si hay algún comentario en ese punto. ¿Sí? Eso es lo que les haría sentir para que puedan hacer la revisión del caso 1. Bien, si no hay más dudas, supongo no vale la pena quedarnos aquí perdiendo tiempo. Entonces, gracias por el tiempo ahorita. Si tienen más dudas después, me las ponen por correo. Solo les aviso por estas horas. Para este lunes es un poquito trabado. No sé si les consigo responder hoy mismo, ¿sí? Entonces, si no, será como hasta bien noche. Entonces, ahí cualquier cosa se apresuran para tirar las dudas. Había un foro allá, no creo que alguien lo haya usado, en la unidad de plan de producción para el caso 2 y si pueden usen el foro, porque la pregunta no sé si les compete a todos o a partir de la pregunta de uno ustedes resuelvan su propia pregunta. ¿Sí? Si no, yo preferiría el foro, pero yo preferiría el foro por eso, porque en este momento si alguien tira la pregunta, como dijo José Gabriel, le aprendemos a todo el grupo, toda la sección, pero si las necesiten solo, no, es que me da pena o no sé qué, entonces no, es diferente. Y cualquier cosa quedó pendiente. Si ya no les gustó la forma de la clase, también ahí me avisan. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos y feliz día entonces.